Buenas noches, amigas y amigos. En esta era democrática moderna, el periodo de los 100 días, dicen algunos de la presidencia de John F. Kennedy, marca como el rumbo de un gobierno en las democracias modernas. Desde ese gobierno, desde Kennedy, cada uno en los países occidentales van calibrando cómo va el despegue de un gobierno, que generalmente suele ser con un drive, con un inicio muy fuerte, y que lógicamente hace que nos pueda dar señales de qué es lo que nos queda en los próximos 4 años y medio de gestión. Esta noche aquí en PRO vamos a conversar con especialistas en cada uno de los ámbitos social, político y económico sobre cómo ven estos primeros 100 días del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuáles son los puntos altos, cuáles son las cuestiones a corregir y si hay alguna urgencia, cuáles son ellas. No se vayan, enseguida seguimos. Los primeros 100 días de la era Abdo Benítez, ¿cómo lo vieron nuestros principales analistas aquí de la casa? Tenemos el placer de contar esta noche aquí como invitado nada menos que a nuestro compañero de trabajo, Omar Bogado. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Sebastián, buenas noches, un placer compartir contigo. El placer es nuestro y muchas gracias por aceptar la invitación. Omar, sos una de esas personas que tiene el termómetro del día a día de todas las cuestiones que ocurren, podemos decirle, en el gran ámbito de lo social. ¿Qué te llamó la atención a diferencia de, y bueno, aparte de la vasta trayectoria como periodista que tenés, creemos que sos una persona indicada para comentarnos qué es lo que te llamó la atención de estos 100 primeros días del gobierno de Abdo Benítez y cuál es la reacción que podés sacar de los comentarios de la calle, de la gente, de los sucesos que tuvieron eco en los medios. Bueno, en primer lugar creo que la apertura que no veíamos en distintos ámbitos o en distintos aspectos con el gobierno anterior. Por ejemplo, desde el inicio hubo apertura para poder darle una solución a esto que ya se venía arrastrando desde hace mucho tiempo con las emblemáticas obras del corredor del Metrobús, por ejemplo, que si bien se dio una solución momentánea, hubo diálogo, se sentaron, conversaron con los afectados, por ejemplo, los frentistas, los que hace más de un año están clamando por poder reabrir sus comercios, su sustento diario, y bueno, conversando también con la empresa, se zanjó eso y no sé si se solucionó, pero sí por lo menos se pudo dar un andamiaje o un movimiento diferente para subsanar en algo ese problema y poder llegar a una solución parcial. ¿Te llamó la atención el llanto del ministro de Obras Públicas? No Yo sé si busco una foto, alguna de las fotos sí, así de estos 100 primeros días, el llanto de Arnoldo Vince estaría como en una de las postales. Sí, podría ser como un símbolo de la impotencia tal vez, porque muchas veces estando afuera de la función pública uno maneja los tiempos de manera diferente. Ya estando dentro, bueno, uno entra en ese andamiaje, en todo lo que tiene que ver con la burocracia del Estado y los tiempos son diferentes y tal vez las soluciones se aplazan más de lo esperado y eso tal vez haya generado en el ministro ese tipo de reacción. Y el otro tema también que fue positivo, digámoslo de esa manera, poder sentarse a dialogar con un conflicto que ya venía de largo tiempo y que no tenía solución, que era aquel conflicto que se presentó entre los empresarios, los contadores, la Subsecretaría de Estado de Tributación cierto, y el impuesto a la renta personal. Y qué se podía deducir o no de ese impuesto. Que finalmente, bueno, hubo apertura de la SED, se sentaron a dialogar, se llegó a un preacuerdo y sobre eso se está avanzando, con la promesa, por supuesto, de dar una solución definitiva con una reforma tributaria un poco más amplia, de la que ya se habla incluso que se va a presentar o se puede analizar en marzo del próximo año. Así que yo creo que esos dos puntos son los que podrían marcar de alguna manera la apertura que está teniendo esta gestión, que en muchos casos yo no vi en la gestión anterior, Sebastián. Omar, si te pregunto, ¿cuál fue el
punto más alto, o qué es lo que te viene a la cabeza del discurso de inauguración del presidente Mario Abdo? Ujú. Bueno, tal vez por todo lo que vivimos con la administración de Horacio Cartes, aquello que una vez más se hizo promesa de no ser reelecto, por ejemplo, ¿verdad? Que no iba a ir por una reelección, que no lo necesitaba y que no lo buscaba. Vamos a esperar que eso se cumpla, que no pase como ocurrió con varios presidentes que hemos tenido, que pasaba la mitad del periodo gubernativo, sí ya estaban pensando, o había gente que a través de esas personas se pedía esa reelección, siendo que, por supuesto, nuestra Constitución actualmente no lo permite. Entonces, veremos qué pasa. Ahora, otro punto que yo recuerdo de ese discurso era que después se convirtió, por supuesto, en eslogan de gobierno, que es un gobierno para la gente. Y ahí, por ejemplo, los tiempos todavía, no sé si nos están dando o no se está trabajando con la premura necesaria, porque tenemos un frente muy complicado en educación y salud. Hace un par de semanas nada más hubo un conflicto, pero que se hizo público entre el ministro de Educación, la viceministra de Educación, que finalmente terminó con la destitución de la segunda. En salud pública también hubo denuncia de medicamentos vencidos, almacenados, que todavía eso quedó ahí en la nebulosa, no se está publicitando como corresponde, y también las necesidades acuciantes de la gente en estos dos sectores sociales, Sebastián, que son muy, pero muy sensibles y donde la gente espera mayor trabajo, más rapidez, más eficiencia, y ahí tal vez es donde no estamos viendo esa rapidez en estos primeros meses de gestión. Como dijo el ministro de Educación, primero hay que ordenar la casa, y es cierto, para poder echar a andar las medidas necesarias para corregir todo lo que se tenga que corregir. Pero por ahí los tiempos, como decía antes, no son los que la gente ve y quiere reacciones rápidas y soluciones, en algunos casos, que puedan mejorar tanto el sector de salud como la educación en Paraguay. ¿Cómo llegan al noticiero de todo, bueno, todos los días? Pues decir noticiero todos los días parecería una redundancia. Pero ¿cómo llega al noticiero? Todos los días, el barómetro, el termómetro de la gente con respecto a un tema que fue el 98% mencionado por el 98% en distintos puntos. Si no estaba primero, estaba entre los primeros 5, sí, que es el tema de la inseguridad. Ahí, ¿cómo vos ves la respuesta al gobierno y cuáles son las primeras conjeturas que podemos sacar en estos primeros 100 días, Omar? Sí, es un tema muy sensible, sobre todo para el sector del cual nosotros abarcamos, la actividad que nosotros abarcamos que tiene que ver o está relacionada con el sector productivo, por ejemplo, el sector industrial, el sector que trabaja, el sector que le da movimiento a la economía de nuestro país. Y decía un tema muy sensible porque precisamente uno de los mayores reclamos de los sectores productivos del Paraguay es la seguridad. No solo la seguridad de la propiedad, sino la seguridad de las personas. Recordemos que muchos industriales, empresarios o productores de nuestro país brindan o ofrecen trabajo y dan mano de obra a mucha gente que también se siente vulnerada cuando propiedades o, por ejemplo, maquinarias, en este caso, son atacadas, y representa un golpe fuerte para esta fuente de empleo que tiene la gente. Y sin contar, por supuesto, esa seguridad o inseguridad que nosotros vemos a diario. Asaltos, asesinatos, cosas que realmente ocurren, que duelen, incluso nada más hace un par de días el asesinato de una mujer dentro de una agrupación especializada de la policía, definitivamente, que tiene que ver con el caso de Piloto, ¿verdad? Este hombre buscado por Brasil por narcotráfico, entre otros hechos. Tiene mucho que ver también lo que decía el comandante recientemente nombrado, reemplazando a la cúpula policial anterior luego de lo que ocurrió con el caso Piloto. Decía poder de alguna manera recuperar la confianza de la gente. Yo creo que eso es lo que se perdió, Sebastián, confianza en las fuerzas de seguridad, sí, algo que durante todo este largo proceso de andamiaje democrático en nuestro país se construyó con mucho esfuerzo,
pero de un tiempo a esta parte se perdió nuevamente. Y ganar esa confianza, confianza de la ciudadanía no va a ser fácil. No sé si lo va a lograr una sola administración, no sé si va a darse con cambios de hombres, con cambios de comandantes o de niveles jerárquicos, pero se tiene que hacer algo, se tiene que poder tomar medidas, las medidas necesarias para que la gente vuelva a confiar en la policía. Eso es muy importante porque si perdemos la confianza en la policía, llegamos o vamos a lo otro que tiene que ver con aquello de justicia por mano propia, que no queremos que ocurra, ¿verdad? Que no queremos que se dé, porque si la policía o la justicia no solucionan estos problemas, y bueno, dice la gente, entraremos a solucionarlos nosotros, y no es precisamente la solución más fiable para una república y para un país organizado como el nuestro. Y creo que ocurre en cierta manera algo de eso cuando hablamos de tema de inseguridad y el tema de falta de trabajo, Omar. ¿Cómo se ha escuchado? Es muy poco, obviamente, son 3 meses y poquito lo que estamos evaluando, pero en materia de desempleo, en materia de oportunidades, ¿qué dice la calle con respecto a este tema? Realmente también se da una conjunción de hechos, Sebastián. Lo decía, recuerdo, en una de las entrevistas que le hicimos al ex titular del Banco Central del Paraguay, Fernández Valdovinos. Él decía que finales del 2018, casi todo el 2019, se iba a sentir en Paraguay lo que no se venía sintiendo anteriormente, que tiene que ver con una situación muy particular en lo macroeconómico en la región, por el problema y la situación que están viviendo tanto Brasil como Argentina. Y eso comenzó a sentirse después de en la segunda mitad de este año, ¿verdad? Correcto. Y ahí veíamos un problema de, por ahí, falta de posibilidad para trabajar, que el dinero rendía menos, que son los reclamos que siempre hace la gente. Escuchamos a los analistas, a los entendidos en temas económicos que dicen, estamos bien macroeconómicamente, pero las autoridades todavía no están logrando que eso baje a la microeconomía. Y la microeconomía es el sostén también, ¿verdad? Es lo que mantiene el movimiento dentro de la economía de un país. Entonces, hay cosas que realmente necesitan ser ajustadas a corto plazo, porque estamos viendo que Brasil va a entrar en una nueva etapa, Sebastián, a partir del 1 de enero, con Jair Bolsonaro al frente del país, una política totalmente distinta a la que estaba viviendo Brasil hasta hace algunos años. Entonces eso va a cambiar, comenzó a cambiar con Mauricio Macri también en Argentina, y bueno, hay que estar atentos a ver qué ocurre con estos países y cómo puede llegar a afectar el comercio de Paraguay, cómo puede llegar a afectar la economía, la estabilidad cambiaria, que ya tuvo un golpe fuerte, digamos, hace un par de semanas nada más, con un pico del dólar que después se estabilizó gracias a la oportuna intervención, en este caso del Banco Central del Paraguay en el mercado. Hay muchos factores que se dan y si esto se va de las manos, evidentemente se va a resentir lo que se vino haciendo no solo en la última gestión, sino en las gestiones anteriores, porque hay que tener en cuenta que en lo económico hemos tenido un hilo conductor desde principios del año 2000 que ha llevado a Paraguay a un sitial en el que está hoy y que incluso hace que emisarios del Fondo Monetario Internacional lleguen aquí a decir, bueno, ¿cómo hicieron ustedes en Paraguay estando en el medio de 2 economías gigantes que están en crisis? ¿Cómo ustedes no lo están? Entonces, eso es muy cierto. Hay que trabajar por esa misma línea, habría que profundizar esas tareas que se vinieron haciendo y, por supuesto, potenciar lo que mencionabas, tener más fuentes de trabajo, mayor posibilidad para que crezca la micro, la mediana empresa, que es una tarea que también se está haciendo desde el Ministerio de Industria y Comercio. Ya escuchamos en varias ocasiones a Liz Kramer hablar de eso como, digamos, una ruta de trabajo en lo que refiere a la gestión en esa cartera. Y esos caminos son importantes para poder buscar más desarrollo en el sector. Me llamó la atención en la asunción al mando, en la toma de cargo de la ministra, justamente lo que ella decía, el tema de las pymes y también la figura de la directora del Instituto Paraguayo de Artesanía, de Adriana Ortiz, que creo que tiene también rango de viceministra, como una, quizá una imagen y un compromiso también claro del gobierno de alcanzar a un sector
que tiene mucho potencial. Muchísimo, Omar, sí, aquí sí, sí. desde el canal se acompaña a los emprendedores y a todo lo que todo lo que tiene que ver con esta economía naranja, que es el tema Sí. de la creatividad. Ahora todavía estamos nos falta decolar, parece. Necesitamos todavía allí el aseguramiento, sobre todo la formalización de esas MIPYMES. Son el 80% veo aquí de nuestra economía en el Paraguay. Sí, sí, realmente. Y eso tiene que ver también con una tarea que quieren encarar las autoridades por lo que estuvieron diciendo. Formalizar ese sector a través de un sistema simple, de un sistema rápido, para que esto no se vuelva algo engorroso, que la gente o el microemprendedor diga, no, si voy a gastar tanto y voy a tardar tanto en formalizar, me quedo como estoy nada más y trato de hacer lo que puedo en este sector, cuando en realidad esa formalización le va a permitir, por ejemplo, exportar, que es algo anhelado también por la gente que produce. Estamos creciendo mucho también a través de la maquila, algo muy importante. Somos un centro destacado para la producción de contenido audiovisual a nivel regional también, que tiene que ver con la economía naranja. Entonces, tenemos realmente mucho potencial, hay muchas cosas por hacer, pero esperemos que a este gobierno no se le vayan los 5 años y se den cuenta, cuando está terminando el periodo, de que todavía hay mucho por trabajar. No sé si hay mucho interés todavía en lo que es política partidaria, pero sí en las consecuencias que puede tener todo este diálogo político, en lo constructivo que puede llegar a ser si se encamina de manera correcta y cómo podemos salir adelante y no estancarnos una vez más en la política doméstica, en la pelea por los cargos, que es también algo muy cuestionado, Sebastián, en estos 100 días. Estos favores políticos del presidente con algunos nombramientos en diferentes cargos, que en cierta medida también pone a la gente en alerta y decir, bueno, si era esto lo que él prometió o era otra cosa, hay que ver cómo se encamina, cómo sigue, pero también es importante mencionar que más allá de la política, como decías, la gente necesita fuentes de trabajo, poder sostener, poder sostenerse, poder tener ingresos, y esa es la base que tendría que, o sobre la que tendría que trabajar o tendrían que trabajar nuestras autoridades para poder mejorar el nivel de vida de todos los paraguayos y de los extranjeros que viven y trabajan también en Paraguay y aportan mucho. Absolutamente. Omar Bogado, muchísimas gracias una vez más y bueno, estaremos contando contigo siempre que necesitemos empaparnos de actualidad. Gracias a vos, Sebastián, un saludo a nuestros televidentes y cuando gusten, estamos aquí para compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Estábamos con Omar Bogado, periodista aquí de la casa, lo pueden ver todos los días en los informativos del Canal Pro. No se vayan, que ahora viene el tema netamente político, que es el tema que a mucha gente que está viendo hoy le interesa. Volvemos después de la pausa.